Los engañaron y les prometieron seguridad. Lo que recibieron fue una prisión de muros, hambre y miedo. Cuando los nazis sellaron los guetos, crearon una jaula espantosa donde los niños morían de hambre y los ancianos eran abandonados a su suerte. Tras los muros, la supervivencia se convirtió en una batalla diaria en la que la vivienda, la comida e incluso la vida misma eran cuestión de contactos o de pura suerte. Los guetos eran ciudades de contrastes. Eran escenarios de traición donde la gente se rebelaba contra los suyos. Al mismo tiempo, eran monumentos de resiliencia y la lucha definitiva por la dignidad. Lugares donde la gente aún compartía el pan, escribía poemas y albergaba esperanza. Y cuando la esperanza se agotaba, un lugar donde la gente optaba por resistir. Esta es la historia desde dentro de los infames guetos. Una historia de cómo se desintegraron, se transformaron y finalmente despertaron un espíritu que los nazis nunca imaginaron enfrentar. Formación de los guetos. La ideología nazi no había espacio para que los judíos vivieran entre la raza aria superior. Eran forasteros peligrosos, una enfermedad que debía ser erradicada de una forma u otra. Desde su llegada al poder en Alemania, los nazis implementaron una serie de políticas para expulsar a los judíos de la vida alemana. Primero, boicotearon los negocios judíos. Gradualmente, se les prohibió el acceso a la función pública, las escuelas y las profesiones. En 1935, las leyes de Nuremberg les despojaron de su ciudadanía y prohibieron el matrimonio entre judíos y no judíos. En noviembre de 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, turbas nazis atacaron hogares, sinagogas y negocios judíos. Ser judío en Alemania se convirtió en un peligro. En septiembre de 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Los nazis se encontraron repentinamente con más de 2 millones de judíos polacos dentro de sus nuevas fronteras. Los planes anteriores de emigrar judíos del Reich ya no eran viables. La guerra había cerrado las fronteras de Europa. Los líderes nazis tuvieron que replantear su solución a la llamada cuestión judía. Sin un plan claro para la deportación masiva, recurrieron a la contención, segregar a los judíos en zonas confinadas, los llamados guetos. Aunque esta solución se presentó como una medida temporal, rápidamente se convirtió en una herramienta central de la opresión nazi. El primer gueto se estableció en la ciudad polaca de Piotrków Trybunalski, en octubre de 1939. Era una zona aislada donde los judíos se reunían y se les obligaba a vivir, aislados del resto de la ciudad. En pocos meses comenzaron a aparecer guetos en otras ciudades polacas. Los funcionarios nazis afirmaban que los guetos eran necesarios para proteger la salud pública. Difundieron historias falsas de que los judíos eran portadores de enfermedades, especialmente el tifus. También advirtieron sobre la subversión judía, presentándolos como amenazas políticas. Sin embargo, el verdadero objetivo era el control y la persecución. Al encerrar a los judíos en guetos, los nazis podían concentrarlos en un solo lugar, lo que facilitaba su explotación y, finalmente, su eliminación. La figura clave en la creación del sistema de guetos fue Heinrich Himmler, jefe de las SS. Lo concibió como parte del objetivo nazi más amplio de separación racial. En sus planes, los guetos eran solo el primer paso. Las directivas de Himmler dejaban claro que estos no eran lugares de refugio. Otro artífice de las políticas raciales nazis, Reinhard Heydrich, describió los guetos como «Beatwanda», a la espera de que el régimen alcanzara una solución permanente. Esa solución final llegaría más tarde, en forma de deportaciones masivas a campos de exterminio. La escala de la guetoización. A medida que la guerra se extendía por el continente, también lo hacía el sistema nazi de guetos. Con la ayuda de sus colaboradores establecieron más de 1000 guetos en toda la Europa ocupada. Estos abarcaban desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos. La mayoría de los guetos se ubicaban en la Polonia ocupada y la Unión Soviética, pero también había muchos en los países bálticos y, posteriormente, en Hungría. A mediados de 1941, casi todos los judíos polacos habían sido confinados en guetos, lo que ilustra la generalización del sistema en tan solo 2 años.
Los guetos estaban poblados mayoritariamente por hombres, mujeres y niños judíos, blancos prioritarios de la política racial nazi. En cada ciudad o pueblo ocupado, toda la población judía era confinada en el gueto. Familias que habían vivido allí durante generaciones, así como judíos expulsados de pueblos circundantes u otros países, terminaban hacinados tras los muros del gueto. La edad o el género no eximían a nadie. Ancianos, bebés, mujeres embarazadas, enfermos y discapacitados eran obligados a entrar en los guetos junto con adultos sanos. En algunos casos, los nazis también confinaron a las comunidades romaní y sinti, gitana, en guetos, aunque su número era mucho menor que el de los reclusos judíos. Estos presos romaníes sufrieron el mismo tormento que los reclusos judíos de los guetos y, finalmente, la misma suerte. El gueto más grande de Europa fue el de Varsovia, donde aproximadamente 400.000 judíos vivían hacinados en tan solo 2,3 kilómetros cuadrados, una densidad casi inimaginable, con un promedio de más de 7 personas por habitación. El segundo más grande se encontraba en la ciudad de Lodz, o como la llamaban los alemanes, Litzmannstadt. Allí, entre 160.000 y 165.000 judíos vivían hacinados en un área ligeramente mayor que la de Varsovia. Otros guetos importantes de Polonia fueron los de Cracovia, Białystok, Leópolis y Lublin, cada uno con decenas de miles de habitantes. Pero la guetización no se limitaba a las grandes ciudades. Miles de guetos más pequeños existían en pueblos y aldeas, a veces confinando a unos pocos cientos o miles de judíos. En algunas regiones, cada pueblo con población judía tenía algún tipo de gueto. Muchos de estos eran guetos abiertos, no completamente amurallados, pero sí vigilados y de los que no se podía salir. A menudo duraban poco tiempo. En algunas zonas los guetos eran tan temporales que solo existían unas semanas antes de que sus habitantes fueran asesinados o deportados. Uno de los guetos de tránsito más notorios fue el gueto de Theresienstadt, establecido en la ciudad fortaleza de Terezín, cerca de Praga, en el protectorado de Bohemia y Moravia. Aunque los nazis lo presentaron como un asentamiento judío modelo para judíos ancianos y prominentes, Theresienstadt cumplió la misma función esencial que otros guetos. Era un lugar de aislamiento, explotación y finalmente destrucción de los judíos. El gueto estaba habitado mayoritariamente por judíos checos, pero también incluía judíos alemanes, austriacos, holandeses y posteriormente daneses. Para 1942, más de 50.000 personas fueron alojadas en un espacio construido para unos pocos miles. La práctica de la guetización se expandió aún más tras la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en 1941. A medida que las fuerzas nazis avanzaban hacia el este, también confinaron en guetos a las poblaciones judías de Lituania, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y otras zonas. Se organizaron guetos notables en Vilna y Kaunas, Lituania, Riga, Letonia y Minsk, Bielorrusia. En la primavera de 1944, tras la ocupación alemana de Hungría, los judíos húngaros fueron rápidamente recluidos en cientos de guetos de breve existencia. Estos guetos húngaros fueron el preludio de su deportación casi inmediata a Auschwitz ese verano. Comienza el gueto. No todos los guetos se formaron de la misma manera. El gueto de Varsovia, por ejemplo, no se creó de golpe. Se construyó gradualmente, paso a paso. Una vez que el ejército alemán entró en Varsovia, se ordenó a los judíos abandonar ciertas zonas de la ciudad, generalmente barrios más acomodados. Fueron trasladados a zonas ya habitadas por otros judíos. Las autoridades alemanas no dieron ninguna explicación sobre esta decisión. Por ello, la gente esperaba que fuera solo una medida temporal. Corrieron rumores de que se trataba solo de un censo, mientras que algunos afirmaron que se hizo para proteger a los judíos de los ataques. Pero entonces se erigieron los muros. Las autoridades alemanas comenzaron a construir muros alrededor de una zona de la ciudad que ya estaba abarrotada de judíos expulsados de otros distritos. Ladrillo a ladrillo, altos muros sellaron calles enteras. En algunos lugares se añadió alambre de púas. Las ventanas que daban a la parte no judía de la ciudad fueron selladas o tapiadas por completo. El gueto se convirtió en una jaula. Los alemanes colocaron letreros por toda la zona, advirtiendo que a los judíos se les prohibía traspasar los límites del gueto.
Cualquiera que intentara entrar o salir necesitaba documentos especiales. Los alemanes establecieron el Judenrat o Consejo Judío para gestionar los asuntos cotidianos y una policía judía para ayudar a mantener el orden y hacer cumplir las nuevas normas. Para mantener a la gente dentro, los cruces se limitaban a unas pocas puertas. Cada puerta estaba vigilada día y noche. Al principio, algunos lograban colarse, especialmente contrabandistas que traían comida. Pero con el tiempo, los muros se reforzaron y los castigos se endurecieron. A finales de 1940, los muros se terminaron. No solo cercaron el gueto, sino que también privaron a la gente de esperanza. Las calles que antes veían carruajes y tranquilos paseos ahora resonaban con el eco del dolor. Los guetos se convirtieron en lugares de máximo sufrimiento. Llegada y adaptación cotidiana. Quienes llegaron a los guetos tras su formación lo experimentaron como un shock, especialmente en guetos como Theresienstadt, que irradiaban miedo y miseria. Los judíos procedentes de las zonas ocupadas de Europa eran enviados primero en tren a Bohusowice y luego tenían que caminar el último kilómetro hasta el gueto, cargando con un pesado equipaje. Quienes estaban demasiado débiles para caminar viajaban en carromatos. A la entrada del gueto, los prisioneros fueron recibidos por guardias de las SS que les gritaban órdenes. En contra de su voluntad, los gendarmes checos intentaron animar a los recién llegados, especialmente a los procedentes de tierras checas. Otros prisioneros les explicaron lo que ocurriría a continuación y se ofrecieron a introducir su equipaje de contrabando. Todos pasaban por una sala de procesamiento conocida como Schleuse, la sala de selección. Se les tomaban números, fechas de nacimiento, profesiones y otros datos a los recién llegados. Luego venía un registro completo. Se les confiscaban los artículos prohibidos, como medicamentos, linternas, botellas e incluso la pequeña cantidad de dinero que se permitía traer a los judíos. Algunos eran obligados a desvestirse y a someterse a exámenes humillantes. Después les cortaban el pelo y los enviaban a ducharse. El procedimiento era bastante similar al de los campos de concentración. Una vez dentro, a los recién llegados se les asignó una habitación. Separaron a las familias y hombres y mujeres fueron ubicados en barracones separados. No había privacidad. Cientos de personas estaban hacinadas en espacios reducidos. La vida en el gueto fue dura desde el principio. Tener amigos, familiares o contactos ya en el gueto podía marcar la diferencia. Una buena palabra podía conseguirle a alguien un mejor trabajo o un mejor lugar para dormir. Dentro del gueto existía un orden social claro. La etnia era una de las líneas divisorias más fuertes. Los judíos checos, especialmente los jóvenes, dominaban. Habían llegado pronto y habían forjado gran parte de la organización del gueto. Conocían el sistema y se ayudaban mutuamente. Los judíos alemanes y austriacos llegaron después. Muchos de ellos eran ancianos, débiles y desconocían el entorno. A menudo se les consideraba forasteros. Los judíos checos se burlaban de los judíos alemanes por ser rígidos, lentos o anticuados. Por otro lado, los judíos alemanes consideraban a los judíos checos demasiado seculares o demasiado nacionalistas. Aún así, el grupo checo ostentaba la mayor parte del poder. Dirigían departamentos, organizaban la alimentación y controlaban el acceso a la vivienda y el trabajo. Estas personas formaban la élite social. Estos jóvenes y algunas mujeres formaron grupos de amigos muy unidos, llamados Parta. Trabajaban juntos, vivían juntos y se apoyaban mutuamente. Jugaban al fútbol, asistían a eventos culturales y forjaban relaciones. Eran admirados por otros en el gueto. En cambio, los ancianos eran los que más sufrían. A menudo se burlaban de ellos o los ignoraban. Los llamaban sichka, un término coloquial para referirse a los enfermos e inútiles. El sistema de guetos no los valoraba. Los hacinaban en habitaciones sucias y frías sin ninguna ayuda. Muchos morían de enfermedad o hambre. Su muerte se consideraba inevitable. Todos prestaban especial atención a los niños, que ocupaban un lugar especial en Terezín. Recibían cuidados en hogares juveniles donde recibían protección y mejor alimentación. Estos hogares estaban dirigidos por sionistas checos que querían que los niños recibieran educación y estuvieran activos, pero incluso aquí surgieron divisiones. Algunos niños de matrimonios mixtos o deportados al extranjero eran excluidos o maltratados. Sin embargo, a pesar de todas las divisiones sociales,
Todos los residentes del gueto tenían algo en común: sufrían. El simple impacto emocional de vivir en las malas condiciones de un gueto era devastador. No era raro que la gente se derrumbara de desesperación. Las mujeres pasaban días llorando, mientras los hombres se sentaban en las escaleras con la mirada perdida. Todos estaban sumidos en la confusión y el miedo. La gente no sabía a dónde ir ni en quién confiar. Muchos se sentían avergonzados. Habían perdido sus hogares, sus trabajos y su privacidad. Judíos adinerados o con estudios superiores ahora dormían en áticos o sótanos. Médicos, abogados y maestros mendigaban pan o esperaban un plato de sopa en los comedores públicos. Se sintieron aliviados del orgullo y la dignidad que antaño tenían. En tales condiciones, algunas personas intentaron adaptarse, buscar maneras de sobrevivir un día más, pero era muy difícil librarse de la sensación de estar atrapados. El mundo exterior seguía su curso, pero dentro del gueto, el tiempo se detenía. Todos los que se vieron obligados a entrar en el gueto pronto llegaron a la misma conclusión: no era un lugar para vivir, era un lugar para morir, y para morir lentamente. Alojamiento. Lo primero que el recién llegado tenía que afrontar al llegar al gueto era el alojamiento. Las condiciones de vida en los guetos se caracterizaban por ser inhumanas y el hacinamiento. El gueto carecía de un sistema adecuado para la asignación de vivienda. Dependía principalmente de los contactos, la suerte y el momento oportuno. La gente solía pedir ayuda a otros o intercambiar favores para conseguir mejores lugares. Los lazos sociales eran lo más importante. Conocer a alguien que trabajara en el departamento de vivienda podía significar un mejor alojamiento. Aún así, la mayoría no tenía otra opción y permanecía en espacios sucios, fríos y hacinados durante meses. El gueto de Theresienstadt era conocido por sus precarias condiciones de vivienda. Los judíos daneses que fueron llevados a este gueto recuerdan cómo les dijeron que se mudaran a Ausiger Kaserne, un antiguo edificio militar. Allí 4 o 5 personas vivían hacinadas en diminutas habitaciones. La mayoría de las habitaciones no tenían muebles, pero casi todas estaban infestadas de piojos y pulgas. Las paredes estaban sucias. Las ventanas estaban rotas o tapiadas. No había calefacción, ni luz, ni privacidad. En estas habitaciones pequeñas y sucias, la gente se veía obligada a dormir en colchones tendidos directamente en el suelo. Las mantas se consideraban un privilegio. Por lo tanto, la mayoría tenía que usar sus abrigos o lo que tuvieran para abrigarse. Sin embargo, no había nada que los protegiera del agua que goteaba por el techo. El aire era húmedo y frío. Muchos enfermaron al poco de llegar. No había baños en las habitaciones. Todos usaban letrinas comunes que estaban lejos y sucias. Por lo tanto, una de las primeras tareas tras la llegada fue hacer las habitaciones más habitables. La gente limpiaba y fregaba las paredes, arreglaba las ventanas rotas e intentaba bloquear las corrientes de aire con ropa o papel. Algunos pintaban las paredes. Otros intentaban hacer cortinas con trapos o usaban cuerdas para colgar la ropa y así tener privacidad. Objetos pequeños como cubos o latas vacías se volvieron valiosos para lavar o guardar. También había barracones con habitaciones largas y filas de literas. Las madres con niños pequeños eran trasladadas a barracones con camas de madera dispuestas en hileras. En tales alojamientos el espacio personal era imposible. El ruido era constante. Todos oían toses, llantos de bebés y pasos toda la noche. El aire estaba constantemente impregnado de olor a sudor, ropa sucia y enfermedad. Las pequeñas casas del pueblo también se usaban como vivienda. Estas viviendas habían pertenecido a la población local antes de su expulsión. No estaban diseñadas para tanta gente. A menudo, una habitación destinada a una familia de 4 personas albergaba a una docena o más de prisioneros. Los baños y el agua eran compartidos por todos los habitantes del edificio. En el patio, a veces había una bomba de agua y una letrina. Las casas contaban con ancianos de distrito y de manzana que controlaban el número de personas dentro y velaban por el cumplimiento de las normas. Estos ancianos contaban con una pequeña habitación propia, generalmente cerca de la entrada, y se encargaban de distribuir la comida, atender las consultas y asegurarse de que nadie incumpliera el toque de queda. Las peores viviendas eran los áticos o buhardillas bajo techo, originalmente construidos para almacenamiento, posteriormente se convirtieron en viviendas, pero aún así distaban mucho de ser una vivienda decente.
Con los techos demasiado bajos, apenas había espacio para estar de pie. En verano, el calor era insoportable y en invierno, gélido. Estas habitaciones carecían de aislamiento, ropa de cama y luz. La gente solía usar velas o trozos de cera para ver. Las ratas y los insectos eran comunes. Desafortunadamente, los áticos y buhardillas casi siempre se asignaban a las personas mayores, para quienes incluso subir las escaleras era una lucha. La falta de baños también era un problema. Tenían que usar cubos para los inodoros y subir agua desde los pisos inferiores. Como no podían subir las escaleras, muchos ancianos quedaban tirados en la inmundicia. En tales condiciones morían muy pronto. Los que sobrevivían eran finalmente trasladados a otros lugares cuando había espacio disponible. Más tarde, cuando vaciaron los áticos, los presos más jóvenes los convirtieron en diminutas habitaciones privadas llamadas kumbals. Estos cubículos estaban construidos de madera y a menudo solo contenían una cama y un taburete. Se convirtieron en los espacios habitables más codiciados del gueto. Solo la élite social, jóvenes checos con buenos empleos, podía acceder a ellos. Ofrecían un poco de privacidad, calidez y espacio lejos de las multitudes. En un lugar donde la gente vivía amontonada, esto era un lujo. Pero probablemente lo peor de las viviendas del gueto eran las constantes mudanzas. Era común ser reubicado 10 o más veces. Las razones incluían recién llegados, reasignaciones de espacio o fallecimientos. Mudarse significaba volver a crear una nueva rutina, encontrar un lugar para dormir, guardar pertenencias y conocer a tus nuevos compañeros de piso. Sin embargo, mudarse también podía ser positivo, sobre todo para quienes tenían amigos o contactos que pudieran encontrarles un mejor alojamiento. Un contacto en el departamento de gestión del espacio podía ayudar a alguien a conseguir una habitación menos concurrida o incluso un kumbal. Los más pobres y débiles no tenían otra opción. Iban a donde les decían, a menudo a las zonas más concurridas y sucias del gueto. En los guetos la vivienda era más que simplemente precaria. Era una lucha diaria por sobrevivir. Los muros no ofrecían ningún consuelo, solo frío, suciedad y el sonido del sufrimiento. Las familias eran destrozadas por las reubicaciones. Los ancianos eran abandonados a su suerte en silencio y los niños crecían sin calor ni descanso. En esos lugares, incluso un pequeño rincón privado se convertía en un sueño, un refugio de los horrores del gueto. Trabajo forzoso. Para la mayoría de los prisioneros, lo segundo tras llegar a un gueto era completar la Hundertschaft, 100 horas de trabajo duro. Esto implicaba palear carbón, limpiar basura, cavar zanjas o empujar carros pesados. No había otra opción. Incluso aquellos con antecedentes de oficinistas eran enviados a realizar este duro trabajo. Solo los altos funcionarios y los médicos se libraban a veces. Tras completar la Hundertschaft, se asignaban a las personas a otros trabajos cotidianos. En los guetos, todo judío de entre 16 y 60 años debía trabajar. Más tarde, incluso niños de tan solo 12 años y adultos de hasta 70 recibieron trabajos. La regla era simple: sin trabajo no hay comida. Sin trabajo se recibía la ración más pequeña, lo que a menudo significaba hambre, enfermedad y muerte. El Departamento Central de Trabajo controlaba todos los empleos. Decidía quién obtenía cada asignación. Algunos trabajos eran fáciles y ofrecían beneficios, como comida extra o mejor ropa. Otros eran agotadores y no ofrecían ninguna remuneración. El departamento también emitía la tarjeta de trabajo oficial, una tarjeta que acreditaba que alguien tenía un empleo. Sin esta tarjeta, las personas corrían el riesgo de ser deportadas. Los trabajos se dividían en categorías: ligeros, medianos y pesados. Los trabajos pesados incluían excavar, construir o trabajar en la agricultura. Estos trabajadores recibían raciones de comida ligeramente mejores. Los trabajos medianos y ligeros, como la administración o la limpieza, recibían raciones más bajas. Quienes no podían trabajar no recibían prácticamente nada. Los trabajos más codiciados eran en el sector de la restauración. Trabajar en una cocina o una panadería significaba tener acceso a comida extra. Un cocinero podía conseguir a escondidas una cucharada de mermelada o una corteza de pan. Estos trabajos estaban protegidos. La gente usaba contactos o sobornos para conseguirlos. El trabajo agrícola era duro, pero también ofrecía la oportunidad de contrabandear alimentos. Los prisioneros se dedicaban a trabajos como recoger patatas, coles o manzanas.
Al regresar del campo, aprovechaban para esconder la comida en los bolsillos o bajo la ropa. A menudo los guardias checos hacían la vista gorda, pero contrabandear comida siempre conllevaba el riesgo de ser atrapado y golpeado. Aún así, muchos corrían ese riesgo. Una manzana robada podía significar la supervivencia. Trabajar en una oficina también se consideraba un privilegio. Estas personas se dedicaban a redactar informes, contar suministros o gestionar listas. Estos trabajos eran bastante seguros, ya que se realizaban en interiores y tenían un horario regular. Sin embargo, también despertaban sospechas entre los demás reclusos. Se creía que los oficinistas se protegían de la deportación y no todos confiaban en ellos. En contraposición a estos trabajos, existían los trabajos forzados. Cerca de Theresienstadt había un taller de microfonía donde los trabajadores eran obligados a partir manualmente bloques de mica en láminas finísimas que luego se utilizaban en la industria militar. El trabajo en los talleres de mica era minucioso y agotador. Requería estar sentado durante largas horas, concentrado y sin romper las delicadas láminas. El salario era bajo, pero se consideraba mejor que trabajar en trabajos como la reparación de carreteras o la reparación de edificios. Estos trabajos eran realizados principalmente por hombres. Las mujeres se dedicaban a la limpieza y el mantenimiento. Fregaban pisos, vaciaban orinales y lavaban la ropa. Cada tarea estaba asignada. Nadie podía elegir. Negarse a hacerlo significaba castigo o deportación. Pero aquí también las conexiones sociales ayudaron. Un amigo del departamento de trabajo podía asignarle a alguien un mejor trabajo. Quienes estaban solos y sin apoyo acababan con las peores tareas. Los peores trabajos eran aquellos sin remuneración: limpiar baños, cargar cadáveres o trabajar en cuartos de ropa infestados de piojos destrozaba a la gente. El olor, el peligro de infección y el agotamiento agotaban incluso a los más fuertes. Estos trabajadores a menudo enfermaban, pero seguían trabajando. Dejar de trabajar significaba ser etiquetado como inútil y señalado para la deportación. Los niños no se libraron. Podían cargar agua, entregar mensajes, limpiar pisos, empujar carros o ayudar en los talleres. Sus pequeños cuerpos se cansaban rápidamente, pero aprendieron a aguantar. Todos tenían que contribuir. La situación era aún más difícil para los presos mayores, que no tenían fuerzas para trabajar. Para protegerse del agotamiento, a menudo fingían trabajar. Sostenían escobas o empujaban carros vacíos. Los supervisores los ignoraban si les caían bien, pero si los pillaban, seguramente los castigarían con palizas o los enviarían a trabajos peores. No había piedad. El trabajo era el evento central de la vida diaria. Empezaba temprano y terminaba tarde. Solo había un par de descansos. Se trabajaba bajo el calor del verano y la nieve del invierno. Las herramientas eran deficientes, la ropa inadecuada para el trabajo y el calzado desgastado. Aún así, la gente seguía adelante. El trabajo era la única manera de sobrevivir un poco más. Salud, enfermedad y muerte. En los guetos, la enfermedad estaba por todas partes. Miles de personas vivían hacinadas en habitaciones con mala higiene y muy poca agua. No había suficientes sanitarios. Muchas habitaciones carecían de lavabos. La gente se lavaba en palanganas o en surtidores públicos. En invierno, el agua se congelaba. En verano, corría sucia. La basura se acumulaba, las moscas pululan. La enfermedad se propagó rápidamente. La atención médica en el gueto estaba organizada bajo el Departamento de Salud. Contaba con divisiones: médica, dental, mental y de higiene. La atención la brindaban médicos, enfermeras y camilleros judíos. Muchos de ellos habían sido profesionales reconocidos antes de la guerra. Ahora trabajaban con casi nada. No había medicamentos, equipos modernos ni anestesia. Usaban lo que tenían: hierbas, compresas y vendajes viejos. Las heridas se curaban con agua hervida. En lugar de medicamentos, los médicos solo podían recetar reposo. Sin embargo, los médicos hicieron todo lo posible por brindar la escasa atención médica posible. Transformaron viejos edificios en hospitales y clínicas. En los grandes guetos contaban con departamentos especializados en ciertas enfermedades. Otros más pequeños atendían a quienes llegaban. Pero las condiciones en estos hospitales improvisados distaban mucho de ser higiénicas. Las camas estaban hacinadas, las sábanas se reutilizaban y el aire estaba cargado de enfermedades y sudor. Los pacientes estaban hacinados como sardinas. Jóvenes, ancianos, débiles y heridos
todos en un mismo lugar. Algunos lograron recuperarse en estas condiciones, pero para muchos el hospital se convirtió en su última parada. Los médicos hicieron más que tratar enfermedades. Registraron casos, rastrearon brotes y educaron al público. Impartieron charlas sobre higiene, explicando a la gente que se lavara las manos, hirviera el agua y evitara las aglomeraciones. Incluso hicieron carteles con dichas instrucciones. Aún así, era una tarea difícil mantener a la gente sana. Eran demasiados y no había suficiente espacio. Por ello, las epidemias eran frecuentes. Diarrea, piojos, sarna y tifus azotaban una y otra vez. Cuando estallaba un brote, el miedo se propagaba más rápido que los gérmenes. Aunque los pacientes estaban aislados y sus habitaciones selladas, rara vez era suficiente. Lo peor fueron las epidemias de tifus. Azotaron el gueto como una tormenta. La gente moría en las calles, en sus casas e incluso en las escaleras de edificios abarrotados. Mary Berg, una sobreviviente que llevaba un diario sobre su estancia en el gueto de Varsovia, describió estas escenas desgarradoras. A diario, veía cómo sacaban cadáveres en camillas. Algunos eran personas con las que acababa de hablar el día anterior. Otros morían solos, sin que nadie supiera sus nombres. Los hospitales estaban llenos. Los médicos no tenían medicamentos para tratar a los enfermos. Las camas eran compartidas por 2 o, a veces, 3 pacientes. No había mantas, ni comida, ni esperanza. Las enfermeras estaban agotadas y muchas enfermaron. Para detener la enfermedad, los médicos sugirieron que la gente limpiara sus casas, pero el agua escaseaba y el jabón era casi inexistente. Aún así, la gente intentaba mantenerse limpia. Se lavaban con agua fría, se cepillaban los dientes sin pasta dental, remendaban la ropa, barrían los pisos. Mantenerse limpio era una forma de sobrevivir. Sin embargo, el miedo a la enfermedad era omnipresente. La gente temía tocarse, ayudar a sus vecinos. Durante las epidemias de tifus, los amigos dejaban de visitarlos y el gueto se sumía en un silencio sepulcral. El tifus no solo mataba el cuerpo, sino que también destrozaba el ánimo. En aquellos días, escribió Mary, incluso la esperanza parecía estar infectada. Incluso en semejante situación, algunas personas encontraron maneras de sobrevivir. Sobornaban a los funcionarios para conseguir medicamentos o vacunas contra el tifus. Los contrabandistas traían suero del exterior, pero solo los ricos podían permitírselo. La familia de Mary tuvo suerte. Su madre tenía ciudadanía extranjera y logró conseguirles ayuda. Pero Mary sabía que la mayoría de la gente no tenía nada. La muerte era parte de la vida cotidiana. Estaba presente en todas partes, en las camas, en los patios, en los baños. La gente moría mientras trabajaba o hacía cola. A veces se les encontraba tendidos bajo los árboles. Al principio, las autoridades del gueto registraban las muertes. Los nombres de los fallecidos se guardaban en listas y sus cuerpos se llevaban al crematorio. Se publicaban esquelas, se celebraban homenajes. Algunos hablaban de los muertos, otros lloraban en silencio. Pero más tarde, cuando murieron tantos, se perdieron los registros. Las urnas se amontonaron y finalmente fueron arrojadas a fosas comunes. Los duelos se hicieron breves, no había tiempo. Las nuevas muertes llegaron demasiado rápido. El dolor se volvió insensible. La vida en un gueto también tuvo consecuencias terribles para la salud mental. Muchos sufrían miedo, depresión y desesperación. Algunos se quedaban en silencio mientras que otros gritaban por la noche. Las calles estaban llenas de gente hablando sola o deambulando confundida. No había psiquiatras, ni terapia, ni medicina para la mente. La atención provenía de amigos o no se brindaba en absoluto. El colapso mental generalizado llevó a muchos a quitarse la vida. Algunos se ahorcaron o ingirieron veneno. Otros optaron por morir lentamente negándose a comer. Las razones fueron muchas. Pérdida de familia, miedo a la deportación, dolor insoportable o vergüenza. Los presos mayores culpaban a las víctimas de cometer tales actos, pero muchos comprendían sus razones. Los niños se enfermaban con facilidad. Casi todos tenían piojos o sarpullidos. La desnutrición provocó que muchos perdieran cabello y dientes. Pero, a diferencia de los mayores, sufrían en silencio. Rara vez los enviaban a hospitales que ya estaban saturados. En cambio, sus madres y educadores los atendían en casa. Los cuidaban lo mejor que podían, pero a menudo se veían impotentes ante las enfermedades.
No nacían muchos niños en los guetos. Se desaconsejaba el embarazo y los abortos eran comunes, incluso forzados. Si nacía un niño, se mantenía en secreto. Los bebés eran escondidos o regalados. Además de enfermedades y diversas dolencias, los médicos también se dedicaban a tratar una amplia gama de lesiones laborales. Además, estas eran bastante frecuentes. Las personas estaban desnutridas y tenían que levantar cargas pesadas, cavar zanjas o empujar carros cargados. Se caían, se torcían tobillos o se fracturaban huesos. Desafortunadamente, con prácticamente ningún equipo médico, los médicos tenían poco que hacer excepto tratar a los pacientes con férulas improvisadas y recetar reposo. Pero eso era imposible. Dejar de trabajar significaba perder raciones. Perder raciones significaba morir, y la gente moría. Murió en grandes cantidades. Los muertos eran llevados en carros al crematorio donde quemaban sus cuerpos día y noche. Cada día, una nube de humo inquietante se elevaba sobre el gueto. La gente evitaba mirar. Las cenizas de los difuntos se depositaban en cajas. Al principio se escribían sus nombres en las cajas, pero la práctica cesó al aumentar el número de muertos. Al final, incluso dejaron de usar cajas. Las cenizas se arrojaban al río o al bosque. La salud, la enfermedad y la muerte moldeaban la vida en los guetos. Todos temían a la enfermedad porque sabían que casi con seguridad significaba la muerte. Todos conocían a alguien que había fallecido. Y, aún así, la gente luchaba por vivir cada día. Consejo de ancianos. Los judíos del gueto intentaron crear una vida aparentemente normal. Las SS les permitieron crear una forma de autogobierno que se encargaría de organizar la vida cotidiana dentro del gueto. A la cabeza de esta administración autónoma judía estaba el Judenrat, o Consejo Judío. El consejo estaba presidido por el anciano de los judíos, nombrado por las SS. Su función era asesorar y apoyar a los líderes del gueto, pero su autoridad variaba según el enfoque del anciano y la presión ejercida por las SS. El anciano debía informar diariamente al comandante de las SS. Se quedaba fuera de su oficina, hiciera el tiempo que hiciera, esperando a que lo llamaran. Dentro, informaba sobre los acontecimientos en el gueto y recibía nuevas órdenes. Esta rutina demostraba claramente quién tenía el control real. El Consejo Judío o Consejo de Ancianos, como lo llamaban en Theresienstadt, estaba compuesto por miembros de diferentes orígenes políticos y nacionales. La mayoría eran hombres, elegidos por el anciano u otros miembros del Consejo. Con frecuencia, se trataba de hombres que habían participado activamente en las comunidades judías antes de la guerra. Su función en el Consejo era representar a los diferentes grupos del gueto y asesorar. En la mayoría de las ocasiones, discutían temas reales como la alimentación, la vivienda y las deportaciones. Sin embargo, su poder era limitado. No podían detener las deportaciones ni controlar a las SS. Sin embargo, formar parte del Consejo conllevaba riesgos. Las SS podían expulsar o deportar a sus miembros en cualquier momento. A pesar de ello, muchos seguían intentando usar su cargo para ayudar a los demás y aliviar el sufrimiento en la medida de lo posible. Por otro lado, algunos utilizaban el puesto únicamente para beneficio personal. Tal fue el caso de Benjamin Murmelstein, el anciano de Theresienstadt desde 1944. Ignoró al Consejo y gobernó mediante órdenes directas y autoridad personal. Murmelstein ayudó a organizar los transportes, supervisó los trabajos forzados y colaboró directamente con las SS. Otros judíos lo acusaron de ser colaborador nazi. Su rol de anciano lo salvó de la deportación y lo ayudó a sobrevivir a la guerra. Después de la guerra, fue arrestado e interrogado, pero nunca se le acusó de crímenes de guerra. Policía judía. En general, los consejos judíos, aunque herramientas en manos nazis, hicieron todo lo posible por facilitar la vida a la gente de los guetos. No fue lo mismo que se podría decir de la otra institución del autogobierno judío en los guetos, la policía judía. La policía judía, oficialmente denominada Servicio del Orden Judío, se encargaba de hacer cumplir las órdenes alemanas dentro de los guetos. Llevaban gorras y brazaletes distintivos, pero no tenían armas de fuego. Su poder provenía de su nombramiento por las SS y su conexión con la Gestapo. La mayor fuerza policial existía en el gueto de Varsovia. Se formó a finales de 1940 y creció rápidamente hasta alcanzar casi 2.000 hombres.
La policía estaba bajo el mando de Józef Seriński, ex policía polaco convertido al cristianismo. El ingreso a la policía era extremadamente difícil y a menudo se conseguía mediante sobornos o contactos personales. La fuerza estaba compuesta principalmente por judíos cultos y asimilados, abogados y profesionales que habían perdido sus empleos. Muchos de estos hombres se unieron a la policía judía para protegerse del trabajo forzoso o la deportación, pero algunos usaban el uniforme para obtener poder, privilegios o dinero. Las tareas diarias de los policías incluían tareas sencillas como patrullar las calles, dispersar multitudes, regular el tráfico y supervisar el saneamiento. Sin embargo, a menudo lo hacían de la forma más brutal, lo que los distanciaba de su propia gente. La policía judía del gueto de Varsovia golpeaba a los judíos abiertamente en las calles, con porras y puños sin piedad. Durante las inspecciones o redadas golpeaban a los enfermos y ancianos, dejándolos sangrando o inconscientes en el suelo. Ni siquiera las madres con niños pequeños se libraban de un trato tan brutal. La policía golpeaba a cualquiera que se moviera demasiado despacio o pidiera ayuda. Sin embargo, la tarea más aterradora y vergonzosa de la policía era detener a las personas para transportarlas a los campos de concentración. Durante las deportaciones se les ordenaba completar ciertos cupos de deportados. Como no muchos judíos se presentaban voluntariamente, la policía sacaba a la fuerza a las personas de sus casas y las detenía en la calle, incluyendo a mujeres y niños. Emanuel Ringelblum, historiador judío que documentó su vida en el gueto de Varsovia, recordó cómo observó desde una ventana a un grupo de judíos que corrían hacia la zona del campo de trabajo, intentando escapar de la policía. Justo cuando se acercaban, policías judíos se abalanzaron sobre ellos, golpeándolos y arrastrándolos de vuelta a los vagones de deportación. La gente gritaba, suplicaba y se resistía, pero no importó. La policía los golpeó con fuerza, obligándolos a subir a los camiones. Más tarde, ese mismo día, Ringelblum presenció cómo otro policía usaba un hacha para irrumpir en un apartamento. Dentro, encontró a una anciana que se había escondido. Ella lloró y suplicó, pero él la agarró y la sacó a la fuerza. Los vecinos observaron en silencio cómo la llevaban a la Umschlagplatz. Nadie se salvó, ni siquiera los más pequeños. La historia más desgarradora sobre brutalidad policial fue la que registró Ringelblum sobre una bebé encontrada en uno de los apartamentos. Sus padres, probablemente detenidos por la policía ese mismo día, la dejaron escondida. Un policía judío la encontró y llamó a un oficial alemán. Este llegó, miró a la bebé y, furioso, se volvió contra el policía. Lo golpeó con fuerza por hacerle perder el tiempo. Tras golpear al policía, el alemán se volvió hacia el bebé. Sin mediar palabras, sacó su arma y le disparó. El bebé murió en el acto. La gente del edificio oyó el disparo. Vieron al alemán alejarse, tranquilo e imperturbable. El policía, magullado y humillado, se quedó. No esperaba la paliza, pero aún así había provocado la muerte. La historia corrió por el gueto como un susurro. Un horror más en una época ya llena de ellos. La historia quedó grabada en la memoria de todos los que la escucharon, no solo por la muerte del bebé, sino porque un judío había contribuido a ella. La gente del gueto pronto se dio cuenta de que la policía se había convertido en parte de un sistema mayor de explotación. Su comportamiento les granjeó un profundo odio. Incluso su lenguaje y modales copiaban el estilo alemán. Algunos oficiales daban órdenes a la gente en alemán. Los judíos comunes también los odiaban por su apariencia. Vestían ropa elegante, vivían en mejores apartamentos y cenaban en cafés, mientras otros se morían de hambre. Sus esposas eran vistas comprando pieles y sus hijos tenían mejor acceso a alimentos y medicinas. La colaboración con los alemanes les dio una vida mejor y el miedo les dio poder. Los policías judíos amenazaban con enviar a la gente a campos de trabajo o prisiones, convirtiendo los sobornos en un medio común de supervivencia. Exigían pago por todo, evitar el arresto, quedarse en el apartamento o liberar a un ser querido de la cárcel. Si alguien no podía pagar, era golpeado o entregado a los alemanes. En medio de este caos, muchos judíos vendieron sus últimas pertenencias solo para evitar las amenazas de los policías. Para 1942, muchos en el gueto veían a la policía judía como enemigos, al igual que los nazis.
Los periódicos clandestinos se burlaban de ellos, tildándolos de traidores y herramientas nazis. Aunque se suponía que eran judíos que mantenían el orden, en realidad se convirtieron en el rostro de la crueldad y el miedo cotidianos. Pero entonces, tras meses de servir a los alemanes, hacer cumplir sus órdenes, organizar redadas y arrestar a compañeros judíos, la policía judía dejó de ser útil. Cuando la gran deportación disminuyó y la población del gueto disminuyó, los alemanes comenzaron a volverse contra sus antiguos ayudantes. Uno a uno, los alemanes los llamaron. A algunos les dijeron que serían reasignados. A otros les ordenaron que se presentaran a nuevas tareas. Muchos creyeron estas mentiras y se presentaron uniformados, algunos incluso con sus familias. Nunca más se les volvió a ver. Quienes se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo intentaron esconderse. Se cortaron los brazaletes y evitaron las calles. Otros rogaron ayuda a las mismas personas a las que una vez golpearon y arrestaron, pero pocos la recibieron. El odio era profundo. Los sobrevivientes recordaban los golpes, los gritos, las botas derribando puertas. Ahora, esas mismas botas estaban derribando puertas para los policías. Poco a poco, los acorralaron a todos. A algunos los fusilaron en el acto, mientras que a otros los enviaron a los mismos trenes que antes custodiaban. Sus uniformes no los salvaron, su lealtad pasada no importó. Los alemanes ya no los necesitaban. Al final, eran judíos a los ojos de los nazis, nada más, y como el resto debían ser destruidos. Deportaciones. Las deportaciones del gueto de Varsovia comenzaron el 22 de julio de 1942. Esa mañana aparecieron carteles por todo el gueto. Los alemanes anunciaron que cada día 3.000 judíos serían enviados al este para su reasentamiento. Se ordenó a las familias que se reunieran en el centro de detención de Umschlagplatz, cerca de la calle Stauki. Podían traer 15 kilos de pertenencias y debían registrarse en el Consejo Judío. Al principio la gente esperaba que se tratara de trabajos forzados, pero el miedo se extendió rápidamente. Nadie sabía exactamente a dónde iban los trenes. La Umschlagplatz se convirtió en un lugar de terror. Multitudes de personas fueron empujadas al interior. Mary escribió que las personas fueron hacinadas en vagones de carga como animales, de 100 a 150 por vagón. No recibían comida ni agua. Las ventanas estaban selladas con alambre de púas y las puertas cerradas herméticamente. No había aire, así que la gente moría incluso antes de que el tren se moviera. Al principio la gente aún creía que tal vez iban a trabajar. Los trenes salían llenos de gente con herramientas, abrigos y comida, pero nunca regresaban cartas. Entonces empezaron los rumores. La gente decía que no había campos, decían que los trenes llevaban a la muerte. Su última estación fue el campo de exterminio de Treblinka. Una vez que los trenes llegaban a su destino, se les informaba a los prisioneros que serían desinfectados. Les ordenaron que se desnudaran para ducharse, los condujeron a un edificio y los encerraron. Entonces se liberó el gas. La gente gritaba y arañaba las paredes mientras luchaba por respirar. El gas los mató en tan solo un par de minutos, tras lo cual sus cuerpos fueron sacados a rastras y quemados. Los trabajadores que manipulaban los cadáveres también eran prisioneros, judíos obligados a realizar el trabajo. Después de unas semanas, también fueron asesinados. No quedó ningún testigo con vida. Algunos trenes ni siquiera llegaron a Treblinka. En un transporte, los pasajeros se asfixiaron antes de llegar. Los alemanes apartaron el vagón y esparcieron cal en el suelo para acelerar la descomposición. Con el paso de los días, el gueto se vaciaba cada vez más. Las calles se quedaron en silencio. Las escuelas cerraron, las tiendas estaban abandonadas. Había cadáveres en los portales. Muchos niños se quedaron atrás cuando se llevaron a sus padres. El Consejo Judío intentó atender a estos huérfanos, pero eran demasiados. Los nazis eran metódicos. Regresaban una y otra vez, manzana a manzana. El Consejo suplicaba, pero las órdenes venían de arriba. Día a día, el gueto se desvanecía. Para septiembre de 1942, más de 200.000 judíos habían sido deportados. Durante el invierno, las deportaciones disminuyeron. Quedaba menos gente a la que llevar. Pero el gueto ya no era una ciudad. Era un cementerio de edificios y recuerdos. El ambiente en su interior cambió. El miedo dio paso al entumecimiento. La gente dejó de resistirse. Simplemente esperaban a que se los llevaran.
Algunos se escondieron en sótanos tras falsos muros, con la esperanza de evitar la deportación. Aquellos que rechazaron tal destino se unieron a grupos de resistencia. Resistencia. Las deportaciones destrozaron a la comunidad judía del gueto de Varsovia, pero su voluntad de resistencia empezó a crecer. Los sobrevivientes eran en su mayoría hombres jóvenes que habían evitado la deportación ocultándose o trabajando. Entre ellos se encontraban miembros de grupos juveniles judíos, sionistas, socialistas y comunistas, que decidieron que no podían permitir otra oleada de deportaciones sin oponer resistencia. Estos movimientos juveniles ya mantenían actividades clandestinas como la publicación de periódicos secretos y la organización de centros de entrenamiento camuflados en comedores populares. Ahora comenzaron a reunir armas, construir búnkeres y formar unidades de combate. Formaron la Organización de Combate Judía, COB. Sus miembros creían que si los judíos iban a morir de todas formas, era mejor morir luchando. También querían demostrar al mundo que los judíos no se enfrentaban a la muerte sin oponer resistencia. A pesar de las diferencias ideológicas, los judíos se unieron. Incluso los sionistas revisionistas de derecha, que desconfiaban de la Shoah, aceptaron participar en sus acciones. Con pocas armas, principalmente pistolas y explosivos caseros, se entrenaron y se prepararon. Mordecai Anielewicz, un joven sionista, se convirtió en el líder de la Shoah. Contactaron con la resistencia polaca para intentar comprar más armas. Los judíos de Varsovia, aunque hambrientos y perseguidos, estaban listos para resistir cuando regresaron los alemanes. En enero de 1943, Heinrich Himmler visitó Varsovia. Ordenó otra deportación, esta vez dirigida a judíos ilegales. El 18 de enero, los alemanes entraron en el gueto para iniciar la acción, pero esta vez combatientes judíos los atacaron. Aunque mal armados, se mezclaron con los deportados y abrieron fuego a la señal. Dispararon a soldados alemanes en la calle, a la vista de todos. Por primera vez, los judíos se alzaron en armas contra los nazis. Esta breve batalla de enero dio esperanza al gueto. La gente creía que la resistencia armada había obligado a los alemanes a retirarse. Sin embargo, esto no era del todo cierto. La deportación solo se había detenido parcialmente, pero el efecto psicológico fue poderoso. A partir de entonces, los combatientes creyeron que no podría haber más deportaciones sin resistencia. Los alemanes se habían marchado, pero todos sabían que volverían. Los líderes de la resistencia rechazaron cualquier plan de escapar o esconderse en el bosque. Se consideraban la primera resistencia militar judía en la Europa ocupada por los nazis. Meta era dignidad, no supervivencia. El 19 de abril de 1943, la víspera de la Pascua judía, las tropas alemanas entraron en el gueto de Varsovia para llevar a cabo su liquidación definitiva. Esperaban que la operación durara 3 días. En cambio, los combatientes judíos, escondidos en búnkeres y ruinas, lanzaron un ataque armado. Lanzaron granadas, detonaron minas y utilizaron rifles y pistolas para repeler a las fuerzas alemanas. Los alemanes, conmocionados por la resistencia, se retiraron del gueto ese mismo día. Muy pronto los alemanes regresaron con tanques, lanzallamas y artillería. Comenzaron a quemar el gueto edificio por edificio. Los búnkeres, habitaciones ocultas construidas bajo las casas, se llenaron de combatientes, familias y niños. A medida que las llamas se propagaban, muchos murieron quemados o asfixiados. A pesar del caos, la resistencia judía no cesó. Anielewicz y sus combatientes combatieron ferozmente a los alemanes. El 23 de abril escribió una carta. Lo sucedido ha superado nuestros sueños. Los alemanes huyeron del gueto 2 veces. La resistencia armada judía y las represalias se han hecho realidad. Sin embargo, el sueño no duró. Los combatientes de la resistencia simplemente no pudieron con la supremacía alemana en número y armamento. Anielewicz murió en el búnker, probablemente por suicidio. Otros combatientes escaparon por las alcantarillas con ayuda de la resistencia polaca. Algunos continuaron luchando en los bosques, pero la mayoría murió. El 16 de mayo, el general Stroop declaró aplastado el levantamiento del gueto de Varsovia. En represalia, hizo estallar la gran sinagoga de Varsovia. Los alemanes habían ganado una batalla, pero los judíos habían hecho historia. Habían resistido. Durante casi un mes, combatientes mal armados habían resistido a uno de los ejércitos más poderosos de Europa.
Sabían que no podían ganar, pero demostraron al mundo y a sí mismos que no se rendirían. Cuando terminó la guerra, también terminó la miseria de los guetos. Sus muros fueron derribados y la vida volvió a ser como antes. Sin embargo, las calles seguían resonando con el silencio de quienes perecieron. Para millones, el gueto fue la última parada antes de las cámaras de gas. Para otros fue el lugar donde lo perdieron todo: hogar, familia, dignidad. Lo que soportaron es incomprensible, pero debe recordarse, porque los guetos no eran solo un capítulo de un libro, eran reales, eran el infierno en la tierra, y dentro de ellos la humanidad se puso a prueba y, contra todo pronóstico, prevaleció.